Bueno, buenos días a todos y todas. No, yo les agradezco a ustedes. Siempre es bueno charlar con temas tan importantes como es el tema del teletrabajo. Alguna aclaración. Los proyectos que ustedes tienen a tratar, la verdad que no los conozco. Vi alguno que lo leí en diagonal, pero no me parecería prudente de mi parte ni fundado opinar sobre un proyecto que desconozco. Así que voy a tratar de hablar en general de lo que creo que requiere el tema del tratamiento del teletrabajo y de lo que he visto en el proyecto que se sancionó, tiene media sanción de diputados. El tema del teletrabajo, aunque parezca una obviedad, es un fenómeno irreversible. O sea, vamos viendo que en países de similar desarrollo al nuestro es un fenómeno que avanza, sobre todo en las áreas de servicios. El caso claro, un caso que vamos siguiendo es el caso de España. España había llegado más o menos a un 7-8% en servicios de trabajadores bajo esta modalidad. Estiman que terminada la pandemia ese porcentaje se duplicará. No miro los números durante la pandemia, porque si miramos, yo creo que los números durante la pandemia no reflejan la situación salido de este fenómeno. ¿Qué sé yo? Si yo mirara eso, diría que el 40% de los trabajadores del Ministerio de Trabajo van a ser teletrabajadores, y esto no va a ser así. O sea, la realidad es que hoy, por el fenómeno del aislamiento social preventivo obligatorio o la distancia social, está sobredimensionado el fenómeno del teletrabajo, pero lo que no podemos desconocer es que va a estar ahí el día que termine todo esto. Además, en tiempos cercanos, todo parece indicar que este fenómeno de la pandemia va a ser como el cuentito ese de Monterroso, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. O sea que vamos a tener el virus este, no es que es un fenómeno que va a ser un par de meses, sino que parece ser que es un fenómeno que ha venido para permanecer con nosotros un tiempo. De modo tal que la necesidad de ver cómo abordamos esta forma de trabajo que es bastante extraña para los sistemas regulatorios que tenemos nosotros, eh, reitero, es una necesidad. O sea, hay una necesidad de regular esto. El teletrabajo tiene una serie de problemas, que son los que debemos abordar, los que debe abordar cualquier regulación que se quiera, este, que pretenda abarcar este fenómeno. Uno de los problemas que tiene es, nosotros siempre decimos que el trabajo, además de ser un modo de inclusión personal y desarrollo personal, es un modo de pertenencia a un grupo colectivo. ¿No? Una de las cosas que valoramos siempre del trabajo es que el trabajador, al incorporarse, establece no solo desarrollos individuales y personales, sino lazos colectivos, lazos del grupo. Uno de los problemas que plantea el teletrabajo es cómo abordar esto, cómo hacer para que alguien que no está trabajando en grupo no se desconecte del grupo. O sea, que podamos mantener este valor importante del trabajo que es la vinculación grupal, el sujeto colectivo. Ese es uno de los temas que hay que abordar. Después un tema, el otro punto, que si lo miramos bien, es casi serían estos dos puntos los que nos terminan generando todo el esquema de regulación, es que estamos mezclando el ámbito laboral con el ámbito personal. Y esto tiene montones de problemas. O sea, estamos desarrollando la tarea en el ámbito de intimidad del domicilio del trabajador o en algún lugar parecido a eso, o sea, o por lo menos en un lugar que no es la sede física del trabajo, con lo cual esto genera cómo hacer para replicar los mismos derechos que tiene el trabajador y las mismas protecciones en un ámbito distinto del ámbito de la empresa. Esto genera temas de materia de intimidad y derechos personales del trabajador. Esto genera problemas en materia de condiciones y medio ambiente o seguridad e higiene, como lo quieran llamar. Genera temas en materia de riesgo del trabajo, que también debemos abordar de algún modo. O sea, estas dos cuestiones, cómo hacer para que el trabajador no se desconecte del grupo, cómo hacer para que se reconozcan todos sus derechos y cómo vincular todos esos derechos en un ámbito cuando el trabajo se desarrolla en un ámbito de intimidad del trabajador, son los grandes dilemas que tienen que resolverse. En ese tema, la necesidad de regulación, no conozco pude leer en diagonal algunos de los proyectos, pero veo que son todos más o menos, apuntan todos a los mismos temas. Yo diría, tomo lo que salió de media sesión de diputados, el principio de igualdad, o sea, el teletrabajador debe ser quien trabaja desde el hogar. Me resisto a calificar como teletrabajador como si fuera una categoría específica.
Yo creo que eso es uno de los puntos que hay que resolver, es que el teletrabajo es un modo de prestación del contrato de trabajo, no es una categoría específica de trabajadores. O sea, tenemos que desechar esta idea de que estamos generando una categoría nueva de trabajadores, sino que es un modo de prestación del mismo contrato de trabajo. Lamento no haberlo dicho antes, creí que estaba implícito en lo que estaba diciendo. Como consecuencia de esto, estamos frente al principio de igualdad. Como simplemente es un modo de prestación, la verdad que el trabajador que trabaja fuera del domicilio de la empresa y en su hogar debe tener los mismos derechos que tiene el trabajador que está dentro de la empresa. Por supuesto, uno de los primeros temas que hay que regular es el tema de jornada, porque ya no hay un timbre que suena para decir terminó la jornada, no hay una huella digital que se pone para entrar y para salir, pero a través de los mecanismos digitales hay que garantizar que tenga una jornada adecuada e igual a la que tienen el resto de trabajadores. Tenemos el famoso tema de la voluntariedad, o sea, que tiene aparejado el tema de la reversibilidad. La realidad es que la conversión de ese puesto de trabajo en un puesto de trabajo fuera del domicilio de la empresa requiere la aceptación del trabajador y esto es razonable, porque están cambiando las condiciones para las que fue contratado. Si decimos que requiere la voluntariedad, que requiere la aceptación, es razonable también que en caso de que esto se pueda, esa voluntad pueda ser revertida. En este punto quiero ser claro, porque escuché muchas críticas a este punto y la verdad es que creo que algunas de ellas son un poco exageradas. Yo soy de los que creo que el derecho al trabajo no es una isla, sino que está integrado en todo el sistema normativo. De modo tal que los derechos que ejerce el trabajador tienen que ser ejercidos, tal como establece más fuertemente la nueva versión de Código Civil que la anterior, pero ya lo tenía, tiene que ser ejercido de buena fe. Buena fe significa ejercer los derechos de modo tal que incluso el deudor pueda estar en condiciones de cumplirlo. Si el deudor no puede estar en condiciones de cumplirlo por imposibilidades fácticas o porque ese puesto nunca fue, solo fue desde origen un puesto de teletrabajo, estamos frente a otro escenario. De modo tal que creo que esto de que la reversibilidad rompe todo esquema posible de trabajo no es cierto. Me parece que es un principio que debe mantenerse y en todo caso regularse adecuadamente para que no rompa esta cuestión de la buena fe con que deben ser ejercidos los derechos. En el punto tenemos un tema que es el tema de los cuidados. O sea, la realidad es que desde una perspectiva no solo de género, pero básicamente una perspectiva de género, esta intromisión, esta introducción del trabajo en el domicilio del trabajador, es como que se superpone con determinadas tareas de tipo derivadas de la situación familiar. Así que de algún modo eso tiene que ser contemplado y previsto cómo hacer para que estas superposiciones del ámbito laboral con el ámbito personal y hogareño no generen un daño innecesario al trabajador. El otro punto que tenemos es que, digamos, la indemnidad, o sea, o la provisión de los elementos de trabajo, que son dos caras de la misma moneda. La realidad es que no puede ser que el hecho de que esté trabajando desde su casa le genere costos al trabajador o que no se le deban proveer los elementos de trabajo tal como si tuviera dentro de la empresa. O sea, les diría que casi es una consecuencia necesaria del principio de igualdad. No es posible decir que lo ponemos en igualdad de condiciones cuando en realidad si está en la empresa va a recibir los instrumentos de trabajo y los costos asociados a esos instrumentos de trabajo van a ser de la empresa y si está en su casa podría alguien pretender que los absorba el trabajador. No tiene lógica. Con lo cual, digamos, si decimos que lo debemos mantener en igualdad, esta situación de la provisión de los elementos o indemnidad en caso de que se usen los del trabajador, es una consecuencia casi directa, diría. El punto que tenemos es lo que dije al principio como el otro parámetro, que es la pertenencia al grupo. La pertenencia al grupo tiene una consecuencia muy directa en materia de derechos sindicales. La realidad es que no podemos generar ningún mecanismo que pueda permitir algún corte en la desvinculación del trabajador con el colectivo sindical en el que está la empresa. En ese punto creo que el proyecto de diputados era muy claro, en donde el trabajador desde su domicilio seguía perteneciendo al mismo colectivo que estaba en el resto de los trabajadores que prestaban tareas dentro del establecimiento de la empresa. Ese me parece un punto importante que debe ser destacado. Después tenemos problemas que la verdad que me gustaría decirles que analizamos experiencia internacional y en algún lado están resueltos, pero esto no es así.
la verdad es que en esto estamos haciendo camino. Yo les diría que el proyecto que tiene media sanción en diputados es un proyecto avanzado para lo que está pasando en el mundo, que hay poca regulación sobre esto. Y es el tema de cómo controlamos el cumplimiento de las obligaciones laborales en un domicilio en donde no es el domicilio del sujeto controlado, que es la empresa. Nosotros tenemos que donde desarrolla la tarea es el domicilio del trabajador y a quien queremos controlar si cumple con sus obligaciones laborales a la empresa. Así que ahí vamos a tener que pensar en recurrir a mecanismos informáticos, mecanismos nuevos, que no están bien desarrollados en ningún lado. Nosotros estamos tratando de averiguar, consultamos con la OIT, y son temas que están en desarrollo. Hoy está en desarrollo cómo hacer para ejercer el control de las obligaciones laborales en el domicilio del trabajador sin estar violando su intimidad. O sea, la protección de la intimidad tiene que ser tiene que estar tanto prevista por el sistema de control desde el Estado, como de proteger la intimidad del trabajador respecto del acceso del empleador a información. Si comparte la computadora personal, que no sería lo ideal, la verdad que lo ideal sería que tuviera elementos separados de los personales, pero en caso de que esto se superponga, cómo proteger los datos personales del trabajador. En definitiva, creo que estas cuestiones en el proyecto que conozco, que es el de diputados, estaban fijadas como principios y creo que tenía una solución razonable, que es, dada la heterogeneidad en la que se desarrollan las distintas actividades, darle margen de acción a los convenios colectivos para que vayan precisando, o sea, vayan, digamos, en términos simples, dando la letra chica de cómo deben desarrollarse estas protecciones dentro del convenio colectivo. De hecho, hoy yo creo que debemos tener unos 10 o 12 convenios colectivos que ya estuvieron trabajando sobre el tema del teletrabajo, algunos con mayor nivel de detalle, algunos con menor nivel de detalle, pero no es un tema que le haya sido ajeno a las convenciones colectivas. De hecho, en la última reunión de la paritaria nacional docente, CETERA planteó una serie de cláusulas para incorporar al convenio docente vinculadas a la forma de trabajo del domicilio, que fueron homologadas. Así que hay experiencia en los convenios colectivos de regulación de esto, aun cuando todavía no existe la norma básica. De lo que he visto, me parece que los proyectos tratan todos estos temas de modo bastante similar, incluso he visto casi textos idénticos, de modo tal que creo que es un tema de definición legislativa, de discusión entre ustedes, cuáles son los proyectos que deben seguir tratamiento. Creo que abordé todo lo que puedo opinar sobre este tema. Así que si hay alguna pregunta, escucho. Bueno, muchas gracias, señor ministro. Creo claro en cada una de las expresiones.